perdonad. Sí, vale. Bueno, yo vengo a contaros una iniciativa muy concreta, localizada, bueno, que estamos impulsando desde Castilla y León, pero que es transfronteriza, España-Portugal. Nosotros somos un grupo de empresas, pymes, micropymes, alguna entidad sin ánimo de lucro, que estamos trabajando conjuntamente bajo la figura o dentro de un clúster, ¿vale? De un clúster de empresas, y desde ahí es desde donde estamos impulsando la iniciativa Duro Duro Patrimonio para el Desarrollo. Este es un poco el mapa de las entidades que están impulsando la iniciativa, aunque bueno, no está actualizado y hay nuevas entidades, pero todavía no tenemos actualizado el mapa. ¿Vale? Como podéis ver, pues hay empresas todas especializadas o vinculadas con el patrimonio cultural, pues desde empresas de arqueología o empresas de intervención física en inmuebles, en muebles, empresas de gestión cultural, empresas de turismo, también de investigación, de ordenación del territorio, pues un poco un abanico de empresas que lo que tienen en común es que de un modo u otro trabajan con recursos de patrimonio cultural. Quería contaros un poco cómo hemos llegado a esta iniciativa, que es un poco particular, que bueno, no es nada habitual en el ámbito, en el contexto del sur de Europa, sino mucho más en el contexto del norte de Europa. Y bueno, nos gusta utilizar esta imagen pues, para representar un poco lo que era la situación previa a la crisis económica. Hablamos de Castilla y León, un territorio muy grande, con un volumen de patrimonio cultural también muy grande y de mucho valor, y con un volumen de inversión fundamentalmente pública en esos recursos que había permitido que existiera un tejido empresarial especializado en patrimonio cultural. Eso es una particularidad de Castilla y León que no se da en otras regiones. Bueno, como había mucho trabajo, pues las empresas estaban pues cada una a lo suyo, ¿vale? Esto sería un poco ese mapa. Llega la crisis económica, prácticamente bueno, se reduce muchísimo esa inversión pública y evidentemente eso es un mazazo para el sector, que se queda en una situación en la que solo prácticamente hay dos alternativas, morir o reinventarse, ver qué hacíamos para ver cómo podíamos salir adelante de esa situación. Y bueno, esto fue un poco lo que pasó. Empiezan un primer movimiento de contactos entre estas empresas con la Fundación Santa María la Real del Patrimonio Histórico de Castilla y León, un poco a la cabeza, como gran entidad bueno, pues que tenía una trayectoria mucho mayor y más capacidad de la que puede tener una pyme o una micropyme, y empieza a llamar a la puerta de esos pequeños empresarios a decir, bueno, para salir adelante de esto hay que hacer algo, hay que reinventarse y por supuesto, tenemos que empezar a trabajar conjuntamente para hacer fuerza como sector, pues para presionar y para ver cómo salimos adelante de esta situación. Ese escenario hizo que en el año 2013 se creara la Asociación de Entidades de Patrimonio Cultural de Castilla y León, que fue un poco ese primer paso de agrupación de ese tejido que quedaba, porque buena parte del tejido había desaparecido ya. Dentro de la asociación pues, se ha ido trabajando sobre todo en la parte de capacitación de las propias empresas y los profesionales en ese proceso que digo de reinvención. También se ha ido trabajando todo lo que tiene que ver con el impacto económico del sector para dar visibilidad a la contribución económica del sector de la cultura y del patrimonio cultural a la sociedad. Y en el año 2014 se tomó otra decisión estratégica, que fue decir, bueno, como asociación de entidades de patrimonio cultural ya estamos viendo que tenemos un techo. Vamos a dar un paso más para meternos en una entidad de mayor tamaño o de mayor amplitud de trabajo con el objetivo, por un lado,
de poder fortalecernos incorporando pues a otra gente que a lo mejor trabaja más tangencialmente sobre el patrimonio cultural, y también con el objetivo de poder llegar a puertas que yendo como entidad de patrimonio cultural, como asociación de entidad de patrimonio cultural, pues no teníamos acceso. Ese es el momento en el que nos incorporamos al clúster de hábitat y construcción eficiente de Castilla y León. ¿Por qué esta entidad? Bueno, por un lado porque no existía una entidad que representara toda la cadena de valor del sector, y la más próxima, y también porque era una entidad donde muchas de las empresas que habían estado llevando este proceso ya estaban incorporadas, era este clúster. La figura del clúster ha resultado muy útil porque, como la esencia, lo que diferencia a un clúster de una asociación sectorial es precisamente, por un lado, que integra a empresas que trabajan en toda la cadena, no es como pasa aquí, pues en hábitat o en construcción, pues también están las empresas de patrimonio cultural, no es solamente como una sectorial que podría ser de fabricantes de no sé qué cosa, ¿vale? Y un clúster, sobre todo, se dedica a fomentar la innovación, la colaboración y la internacionalización de las empresas, y nos parecía que esas ideas eran claves para ese proceso de reinvención que teníamos que hacer. Una vez dentro de ese clúster, lo que hicimos fue crear un grupo de trabajo específico de patrimonio, en el que estamos todas esas empresas que se integraron en el clúster y que está abierto a que cualquier otra entidad que esté dentro del clúster pueda sumarse. ¿Y qué es lo que hacemos dentro de este grupo de trabajo? Pues fundamentalmente lo que decíamos, o sea, trabajar esa parte empresarial propia del sector, de decir, bueno, tenemos que ser capaces de salir a la sociedad mucho más fuertes como sector, afrontar la reinvención, la necesidad de adaptación al nuevo contexto que nos trajo la crisis, pero también a un contexto que es cambiante y que exige de todos nosotros, pues, constantemente estar capacitándote, reinventándote y aprendiendo a trabajar de otra manera. Una cosa muy interesante que nos ha traído todo este proceso, y que es una de las bases de la iniciativa que os voy a presentar, es lo que llamamos aprender a competir. Aprender a colaborar entre nosotros sabiendo que somos competidores en el mercado, ¿vale? Esto es una de las cosas que más trabajamos internamente, porque es un proceso, lleva un proceso mental importante y no es nada sencillo de desarrollar, ¿vale? Sobre todo en empresas, pues, que tienen una tradición muy extensa y que estaban habituadas a trabajar, pues, en un escenario completamente distinto. Bueno, pues dentro de este grupo de trabajo fue donde iniciamos un proyecto que empezamos a definir en el año 2015, que nosotros consideramos, nos gusta decir que es un sueño compartido, una iniciativa muy ilusionante, muy ambiciosa, y que nos ha servido, por un lado, para, en ese escenario que decía, de aprender a competir, decir, bueno, vamos a crear un sueño compartido que nos permita tener algo en común para seguir trabajando juntos, a pesar de que luego también somos competidores entre nosotros, ¿vale? Y eso es Duero Douro, Patrimonio para el Desarrollo. ¿Cuál es la visión de esta iniciativa? La llamamos iniciativa y no proyecto, porque luego la implementación es a partir de la ejecución de proyectos. Entonces, para que no haya una confusión en ese sentido, la llamamos iniciativa. La visión es trabajar todos juntos para conseguir un eje activo y generador de desarrollo socioeconómico en torno al río Duero, desde Soria hasta Oporto. ¿Cómo planteamos nosotros eso? Pues a partir de la puesta en valor del patrimonio cultural como palanca que se integra con el resto de sectores para hacer una acción conjunta, ¿vale?, que nos permita crear valor en el territorio y nos permita posicionarlo a nivel mundial como un territorio de referencia, ¿vale?
Usamos esta imagen porque una de las preguntas que suele surgir, esto nos pasa mucho en algunos foros donde, pues, por ejemplo, pasa mucho cuando hay geógrafos, que es que nos preguntan por dónde va la línea, ¿vale? ¿Qué está dentro de Duero y qué está fuera de la iniciativa Duero? ¿Qué ayuntamiento entra y cuál no entra? No es un proyecto, para nosotros el territorio Duero no es una línea fija, es un proyecto que se basa mucho más en la capacidad de generar potencial, ¿vale?, que tienen los recursos. Por tanto, evidentemente es en torno al eje del río Duero, pero la frontera va mucho más determinada por el potencial de los recursos que haya que por una línea física. La idea que nosotros tenemos es no sustituir a nadie, porque en ese territorio, que es un territorio inmenso, hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes y nosotros no pretendemos sustituir a nadie, sino que lo que pretendemos es precisamente generar redes, favorecer que haya conexiones entre esas iniciativas, entre esas empresas, esos agentes que están haciendo cosas muy interesantes en el territorio, pero muchas veces muy localizadas, generar redes para conseguir hacer proyectos, por un lado, que nos supongan menos recursos y menos esfuerzos, y por otro lado que nos permitan multiplicar los resultados, ¿vale? Entonces, nuestra forma de trabajar es fundamentalmente a partir de proyectos, por un lado proyectos transversales, que son proyectos que van a afectar a todo el eje del Duero, pues proyectos, por ejemplo, bueno, todo lo que tiene que ver con los soportes tecnológicos, con las acciones de implementación del Plan de Educación y Patrimonio de Duero-Douro, todo el proyecto del románico del eje del Duero, etcétera, etcétera. Y luego, la otra tipología es la de proyectos nodales, a partir de un nodo. O sea, un nodo, un punto focal localizado en el territorio que tiene una serie de recursos que cuando los conectamos nos va a permitir generar un punto tractor, un punto focal en ese territorio y activar un proyecto de mayor escala. ¿Cómo nos financiamos? Nosotros somos esencialmente una iniciativa privada. Con esto quiero decir que son las empresas que están impulsando la iniciativa quienes sostienen económicamente el grueso de esa iniciativa. Y además de eso, tenemos el apoyo en diferente grado pues de varias administraciones públicas, de varias entidades públicas, también alguna entidad del tercer sector. Y luego la otra fuente de financiación pues es ir a vías competitivas, pues a convocatorias europeas, como las que presentaba Augusto ahora mismo, también de ámbito nacional y de ámbito regional. Esta vía, por ejemplo, nos está resultando de mucha utilidad para las redes que tenemos con la parte portuguesa, o sea, para permitirnos esa movilidad a lo largo de todo este territorio, que como digo es muy extenso, y el ir avanzando con la parte portuguesa, con empresas y con entidades en Portugal, para desarrollar también toda la parte portuguesa del proyecto. Y bueno, en este punto, ahora mismo, donde estamos es, como os decía, en 2015 estuvimos definiendo toda la iniciativa, estuvimos desarrollando el plan estratégico que hemos hecho, la hoja de ruta a largo plazo, con una visión de 2030, que tiene una serie de líneas de actuación que son estas que podéis ver en esta parte de la imagen. En 2016 presentamos la iniciativa en sociedad, digamos, salimos un poco al público y desde entonces lo que hemos estado haciendo es poner en marcha la Oficina Técnica de Gestión. Hay una oficina dotada de personal que físicamente está en la sede del clúster AEICE en Valladolid. Seguimos trabajando internamente en todo lo que tiene que ver con capacitación de las empresas que forman parte de la iniciativa. Perdonad. Aumentando el equipo de trabajo para desarrollar los proyectos
y también colaborando con otras entidades para formar a nuevos profesionales. Ya se están ejecutando, se están implementando algunos proyectos transversales y también algunos proyectos nodales. Luego, en toda esa parte que para nosotros es esencial de generación de redes, pues, porque, como os decía, es uno de los puntos básicos de la iniciativa, lo que estamos haciendo es incorporar a la iniciativa a otros actores que son especialistas en algunas de estas líneas de actuación, precisamente por lo que decía, que nosotros somos especialistas en patrimonio cultural, pero no somos especialistas en otras muchas cosas. Y para que esto pueda salir adelante, para poder generar una marca territorio, hace falta que haya gente implicada de otras áreas. Lo que hemos hecho ha sido crear un marco que les permita participar, incorporarse a esta iniciativa, participar aquí, trabajando en lo que ellos son especialistas y nosotros buscar esos puntos de encuentro para poder hacer proyectos conjuntos. Y bueno, no quiero extenderme del tiempo que me habían dado, porque además vamos con un poco de retraso y bueno, nada más, simplemente quería deciros que bueno, pues para nosotros es un proyecto muy ilusionante, que estamos apostando con mucha fuerza. Como os decía, es un sueño compartido, porque siempre nos dicen es muy ambicioso. Claro que sí, porque si no se sueña y si no se piensa ambiciosamente, difícilmente vas a poder hacer nada y difícilmente además vas a poder hacer algo tan duro como salir adelante de la situación en la que estábamos cuando ha surgido todo esto y sacar adelante todo un sector. Y bueno, nada más, animaros a que os suméis a la iniciativa. Aquí os he dejado diferentes vías para contactar con nosotros. Y bueno, hasta aquí. No sé si tenéis alguna... Sí. Sí, es una imagen para nosotros muy simbólica porque es el Duero ahí pasando en Soria, pasando por San Saturio y recoge un poco esa idea que impulsa el proyecto.